Es la primera nave industrial de España impresa, un hito de la construcción en 3 dimensiones. La ha diseñado una cooperativa de bioconstrucción burgalesa. Tiene 7 metros de altura y la han levantado en 12 días. Dicen que una casa la podrían hacer en 6. ¿Qué tal? Buenas tardes. Salamanca es la provincia de España que más viviendas ha puesto en alquiler en el último año. A pesar de este dato, que empuja a Castilla y León, la oferta de arrendamientos en la comunidad es insuficiente y cara. Paco Gómez. Según la Fundación Alquiler Seguro, la oferta de vivienda crecerá en toda Castilla y León y particularmente lo hará en Salamanca. Un alivio para un mercado saturado, aunque ni mucho menos ese incremento servirá para corregir una situación de un mercado todavía muy desequilibrado, donde sigue habiendo bastante más demanda. Y hoy se ha presentado en el Senado el informe que analiza y compara los sistemas fiscales de las comunidades autónomas. Castilla y León tiene que revisar los impuestos sobre patrimonio y deflactar el IRPF para ser más competitiva. Diego Cano. Sí, esta mañana se ha presentado ese informe que evalúa la presión fiscal sobre las comunidades autónomas. Castilla y León pierde una posición, pero se mantiene en la zona media de la tabla. Las recomendaciones: seguir bajando los tipos y simplificar el sistema tributario para atraer inversiones. Hoy 40 niños y adolescentes han alzado la voz para reivindicar sus derechos digitales. El ciberacoso o las noticias falsas son algunas de las preocupaciones que han compartido en este acto de UNICEF. Después de unos días de usar el paraguas, mañana cambia la situación. Tendremos cielos despejados, aunque bajan las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas. Nos había invitado como público a gritar y en esta exposición a pensar. El Musac de León ha organizado una de las mayores retrospectivas que se han hecho nunca en un museo sobre la artista Yoko Ono. 80 obras sonoras, visuales y performativas para participar. Tienen hasta mayo para visitarla y vivirla. Hay algunos que les sale bastante caro el mes. Excesivamente caro para cómo están los sueldos. El que no tiene una familia que le pueda dar un piso, es prácticamente imposible que accedan a él. Con los sueldos que hay actualmente, una familia con 2 hijos y que en la familia solo haya un sueldo, el propietario no quiere asumir el riesgo. Ya lo han visto, la vivienda en alquiler es escasa y cara, aunque en el último año Castilla y León ha sido la comunidad autónoma en la que se han puesto más pisos en arriendo. Según un informe de la Fundación Alquiler Seguro, casi 2.000 más. La oferta crece en 5 provincias: León, Segovia, Zamora, Burgos y sobre todo en Salamanca. Paco Gómez. Sí, aquí en Salamanca, según la Fundación Alquiler Seguro, el incremento de viviendas para arrendamiento va a superar las 2.000. Una situación que evidentemente va a suponer un alivio para un mercado tensionado, pero que ni mucho menos va a servir para corregir totalmente el desequilibrio de una situación en la que sigue habiendo muchas más personas que demandan alquilar vivienda que las viviendas que se ofrecen. Y esto es, según nos explican en el sector inmobiliario, porque todavía muchos propietarios son bastante reticentes al alquiler libre como salida a su vivienda. Es publicar la oferta de un piso y de media 20 personas llaman interesadas. Es una presión que, si bien puede suponer un riesgo, está muy alejada de las presiones que tenemos en otras provincias. Y eso se debe en parte al repunte en la oferta de vivienda. Más de 2.000 van a ponerse a disposición este año en Castilla y León, sobre todo en Salamanca. Motivo: el mercado de Salamanca tiene mucho que ver con estudiantes, con universidades, y es un mercado que bajó el año pasado bastante a nivel de oferta y este año la está recuperando. Una tendencia que contrasta con la media nacional, y es que poco a poco se van recuperando en la comunidad cifras de antes de la pandemia, pero aún falta. Tenemos una ventaja, que es que el número de viviendas vacías en Castilla y León es elevado. Si incentivamos la oferta, si ponemos incentivos para que los propietarios se decidan a alquilar, será mucho más fácil
volver a recuperar los niveles de oferta que hemos tenido en años anteriores. Porque el mercado sigue desequilibrado. Debemos salir de casa de nuestros padres bastante tarde. Hombre, la persona joven lo tiene más complicado. Y también los no tan jóvenes, porque el casting... El inquilino ideal son estudiantes, pero a la hora de familias o trabajadores se exigen personas con una solvencia económica. Contratos fijos indefinidos, nóminas que sean suficientemente amplias como para pagar bien el alquiler, familias muy pocas. Es cada vez más duro. Unos datos que reflejan la caída en la oferta, pero no en el precio. Los precios siguen al alza. En este sentido, hay 12 provincias en todo el territorio nacional que superan los 1.000 euros al mes. La primera de ellas, Barcelona. En Castilla y León, la ciudad más cara, la provincia más cara, es Segovia. La media, 921 euros al mes. En una región que se sitúa en torno a los 732 euros mensuales, lo que supone un 5,6% más que hace un año. Y de Segovia, con el precio del alquiler más caro, nos vamos a Zamora, donde los precios son más bajos. Vivir en tierras zamoranas supone al arrendatario pagar una media al mes de 575 euros, lo que significa un incremento interanual del 11,4%. Por detrás se sitúa Palencia, con una media de 567 euros. Eso sí, significa un 10% más que hace un año. 42 comunidades de vecinos y 16 particulares van a poder hacer sus viviendas más accesibles con rampas y ascensores gracias a una subvención de la Junta que puede llegar a cubrir hasta el 50% del coste de la obra. Esta ayuda se ha anunciado hoy y el lunes se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. 352 viviendas de Castilla y León serán más accesibles. El Gobierno autonómico destinará más de 2 millones de euros para apoyar las obras. La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad. Además, el 25% del presupuesto se reservará para las actuaciones en el medio rural. Municipios de menos de 20.000 habitantes. En este caso han sido 113 viviendas las que se han beneficiado en ese mundo rural con 637.618 euros de ayuda. En total serán 58 los beneficiarios, 42 son comunidades de propietarios y 16 propietarios de viviendas unifamiliares. La subvención cubrirá hasta el 50% de la inversión. Tiene otro límite, 6.000 euros por vivienda en las actuaciones en edificios de tipología residencial colectiva y 3.000 euros por vivienda cuando se soliciten actuaciones en esos edificios residenciales, pero es una vivienda individual la que solicita la ayuda. Una ayuda que se suma a las ya existentes, como la línea de entornos residenciales de rehabilitación programada, las ERRP, o las destinadas a la regeneración energética, subvenciones que han permitido rehabilitar más de 37.000 viviendas en los últimos 10 años. En 12 días, una cooperativa de bioconstrucción de Burgos ha construido la nave industrial más grande de Europa, impresa en 3 dimensiones. Es un récord de altura y de volumen, 250 metros cuadrados y 7 de alto. El proceso, además de rápido, es limpio, contamina menos y necesita poca mano de obra. La cooperativa ecosocial da un salto cualitativo en la construcción sostenible, levantando en Lerma el edificio de mayor tamaño en España mediante impresión 3D. Un hito en la construcción 3D porque se sube hasta 7 metros y queríamos demostrar que la tecnología está, que los materiales existen y que se puede hacer. Con esta técnica se agilizan los tiempos de ejecución. La estructura de esta nave agrícola se ha realizado en tan solo 12 días. Nos hemos ido de plazo 5 días. Tardamos 12 días en construirla. Una revolución ante la escasez de mano de obra en el sector, pero con muchas otras ventajas, como la reducción de los riesgos laborales. Aumentas la seguridad en la obra, reduces los desperdicios en la gestión de residuos en la misma, reduces un 20 o 30% la utilización de agua. Además, la tecnología 3D permitirá la construcción de todo tipo de formas y volúmenes. Una línea recta, pero luego pues podemos hacer todas las formas que podamos querer. Podemos hacer viviendas redondas, octogonales. El coste con este material no se incrementa. En esta edificación se ha utilizado mortero de cemento, pero la cooperativa ya estudia otros materiales sostenibles. Lo que nosotros queremos es llevarlo a la bioconstrucción y tener un mortero con arcilla, cal y paja. Ese sería el futuro, ¿no? El futuro ya está aquí
y la forma de edificar podría estar totalmente robotizada en poco tiempo. Castilla y León continúa desarrollando su política de suelo industrial. Actualmente el gobierno autonómico está impulsando 14 enclaves industriales que suman una superficie total de 1.400 hectáreas. La última actuación dentro de esta estrategia es la ampliación del polígono de Los Itales en Bernuy de Porreros, en Segovia. Hoy el presidente de la Junta y el alcalde de esta localidad, como veíamos, han firmado el protocolo para esa ampliación. Contará con una inversión de 25 millones de euros. Los Itales va a ser uno de los polígonos industriales más grandes de la comunidad autónoma de Castilla y León. Va a tener una superficie aproximada, con todas las fases, de 176 hectáreas, multiplicando claramente su capacidad para atraer nuevos proyectos empresariales e industriales. La Junta acepta la propuesta de Vox para reunirse el sábado 15 de noviembre a negociar los presupuestos. A cambio les pide acudir con una actitud favorable y dejar a un lado el escenario electoral. Más de estar de acuerdo en sentarnos y dialogar y de acuerdo en la fecha, que nosotros la aceptamos, sería muy positivo que fuéramos con una actitud favorable todos para intentar alcanzar acuerdos, para intentar acercar posiciones, para dialogar en el interés de la gente de Castilla y León, olvidarnos un poco del escenario electoral que tenemos por delante, dejar de lado los intereses de cada uno de los partidos para pensar siempre en el interés de las personas de Castilla y León. Y el PSOE espera que la Junta le comunique de forma oficial la fecha de la reunión. Su vicesecretaria general ha reprochado al Gobierno autonómico que haya elegido a Vox como socio amigo y ha dicho que si todo sigue como hasta ahora presentarán una enmienda a la totalidad. El PSOE va a presentar enmienda a la totalidad, seguramente. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede durante este tiempo. Todavía no ha acabado la negociación, no han ido las comparecencias, pero si todo sigue de la misma manera, pues tendremos que presentar esa enmienda, evidentemente. Y ante la previsible falta de presupuestos también en el Gobierno nacional, el Partido Popular va a presentar una proposición de ley en el Congreso para garantizar la actualización de las pensiones en 2026. Ni el Gobierno debe tener las manos libres para mover miles y miles de millones de euros del presupuesto del Estado, ni los ciudadanos deben de ser víctimas de la irresponsabilidad de un Gobierno que no aprueba las cuentas y que gasta exclusivamente de acuerdo con su interés político, pero sin el control fundamental de una democracia como es la aprobación de cuentas en Cortes Generales. Pedro Sánchez confía en sacar esos presupuestos adelante. El presidente del Gobierno defiende que su Ejecutivo es capaz de dialogar y llegar a acuerdos con el resto de los grupos, tal y como ha demostrado, asegura, en los últimos 7 años. Hay 3 certezas. La primera de ellas es que el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado. La segunda es que sudaremos la camiseta. Y, en tercer lugar, que con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027. El juicio oral al hermano de Pedro Sánchez tendrá lugar del 9 al 14 de febrero en la Audiencia Provincial de Badajoz. Tanto David Sánchez como el secretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, están acusados de prevaricación y tráfico de influencias por el nombramiento de David como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, que presidía Gallardo. Y realmente tan enriquecedora como es hacer una ópera. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Ávila por estafar a una mujer de 81 años. Utilizó el método del tocomocho. Él y otra persona le hicieron creer que tenían varios décimos premiados de lotería y le estafaron con 4.000 euros. Además, la pincharon en un brazo para inducirle un estado de sumisión química y anular sus capacidades. Y en Olmedo, en Valladolid, 3 cazadores han sido denunciados por la Guardia Civil por intentar cazar en los límites de una parcela de maíz que estaba siendo cosechada.
Los cazadores, que poseían licencia de armas y autorización para cazar, se encontraban apostados con las armas cargadas, esperando a que los animales salieran, presas del pánico por el uso de la maquinaria, y así poder abatirlos de una forma más fácil y cómoda. Pero esta es una práctica prohibida por la ley de caza, por eso se enfrentan a una infracción administrativa grave que acarrea multas que van de entre los 2.000 a los 10.000 euros y también la posibilidad de que se les retire la licencia de caza y se les prohíba volver a solicitarla durante un periodo de entre 1 y 3 años. La lista de espera para operarse en Castilla y León baja. Durante el primer semestre se ha reducido a 80 días. Son 20 menos que en el mismo periodo del año anterior. Con estos datos, nuestra comunidad queda como la sexta con menor lista de espera. A nivel nacional, la demora media es de 118 días. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla van a recibir 13 millones de euros para proteger a niños migrantes no acompañados. Ha sido una de las medidas aprobadas en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Sin embargo, no ha habido acuerdo para fijar protocolos en los centros de acogida tutelados. Las comunidades del Partido Popular mantienen su oposición al reparto de los menores. En concreto, Castilla y León tiene abierto un recurso en contra de las 783 plazas que le ha asignado el Gobierno. Es un reglamento que ordena y que propone que haya pues unos mínimos, unos estándares mínimos en el sistema de protección. Lo que estamos haciendo es ya tramitar las acogidas. Tenemos ya prácticamente 200 expedientes de acogida de las comunidades de origen y estamos en el procedimiento pues, de dar cumplimiento con estos traslados. El año pasado, el 40% de las personas que participaron en los talleres de orientación laboral de la Fundación Intras consiguieron un trabajo. La consejera de Familia e Igualdad ha visitado hoy el centro de día que tienen en Benavente y ha destacado la importancia de la formación para facilitar el acceso al mercado laboral. El año pasado en Castilla y León fueron más de 4.600 las personas con discapacidad, en este caso, que se integraron. La inserción ahí fue un poquito más baja, fue del 31%. La importancia de que estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida. Noviembre es un mes especial para la infancia. El día 20 se cumplirán 36 años de la Convención que reconoce que los menores tienen plenos derechos. Esta mañana el CES, el Consejo Económico y Social, y UNICEF han celebrado el tercer encuentro autonómico de infancia y adolescencia de Castilla y León. Más de 40 escolares han debatido sobre sus derechos con la mirada puesta especialmente en el mundo digital. Hoy se les va a escuchar a ellas y ellos. Mi nombre es Emma y he decidido formar parte del Consejo Infantil de mi pueblo, Buecillo. Me llamo Alba, tengo 9 años, soy de Villamayor. Son más de 40 niños, niñas y adolescentes de pueblos y ciudades de toda Castilla y León. Esta jornada en el CES servirá para escuchar sus derechos y reivindicaciones a través de su propia voz. Normalmente tendemos a hablar desde las instituciones, desde las personas adultas, de los derechos, de las necesidades, de los obstáculos de la infancia y la adolescencia, pero son protagonistas ellos y ellas de esas decisiones, de esos análisis. En estos grupos de trabajo hablan especialmente de sus derechos en el mundo digital. Los frentes abiertos en este entorno son muchos. Nos preocupan el uso que hacen los niños y niñas de los dispositivos digitales, si el uso es, por ejemplo, muy intensivo o si el uso se produce, por ejemplo, en unas horas en las que los niños a lo mejor deberían estar durmiendo. El ciberacoso, las fake news o el acceso a la dark web son otros de los temas que se debaten hoy. Es fundamental la educación para detectar y afrontar esos peligros o las propias conductas de las personas delincuentes que se mueven también en ese espacio. Ellos tienen unas necesidades. Nuestra obligación como sociedad es escucharles y darles una respuesta adecuada. Al igual que el cuerpo puede ejercitarse, la mente también necesita de su ejercicio. Esa es la base de la ponencia de Sant Andreu. Necesitas una tecnología y luego, sobre todo, muy importante, una práctica. Es una práctica. Pero fíjate que si nosotros sabemos que si copiamos ese diálogo interno que tienen las personas más fuertes y felices, adquieres su fortaleza emocional. La pregunta es, ¿cómo podemos cambiar nuestro diálogo interno? Una de las vías es intentar, fíjate, terribilizar lo menos posible, minimizar las adversidades lo justito que puedas, cuanta menos mejor,
y con eso minimizar tus emociones negativas. Al contrario del pensamiento colectivo, el hecho de no tomar una actitud de enfrentamiento frente a las cosas no significa no darles importancia. Yo lo llamo el mito de la preocupación. A veces pensamos que si no me preocupo, no me ocupo, que si no me cabreo, no consigo cambios. Y eso es falso. Si permaneces sereno, eres una persona centrada, eres una persona calmada, las soluciones que se te ocurren son mucho mejores. Caja Rural de Soria refuerza con esta tercera edición de sus charlas inspiradoras la psicología, dando a la sociedad soriana herramientas para una reflexión desde una mirada cercana y constructiva. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Castilla y León tiene 3 focos de contagio de gripe aviar en aves silvestres confirmados, en Azud de Río Lobos y en Pedraza de Alba, en Salamanca, y en la laguna de Villafáfila, en Zamora. Además, como ven, hay otros cuantos puntos sospechosos en la comunidad. Y en el caso de las aves de corral, vemos aquí en este otro mapa, hay 250 municipios afectados de un total de 1.199. Los casos confirmados se concentran principalmente en la provincia de Valladolid, en Olmedo, en Ataquines y en Aguasal. Los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas ponen en riesgo la proliferación de los casos de influenza aviar. Por eso el Gobierno ha decretado a partir de este lunes el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia. Son 1.199 los municipios afectados en toda España, la mayor parte en Castilla y León, con 250. En los casos en los que la cría al aire libre resulte imprescindible, será necesario garantizar las instalaciones con sistemas físicos de protección y evitar el agua procedente de depósitos accesibles para otras especies. Esta medida tiene como finalidad impedir el contacto de estas aves con las silvestres, especialmente con aquellas portadoras del virus. Además, se prohíbe expresamente la presencia de aves domésticas o cautivas en certámenes ganaderos, exposiciones o celebraciones culturales. Este supermercado de Soria es uno de los que participan en la gran recogida del Banco de Alimentos. Los voluntarios del Peto Azul que están viendo son los que informan de cómo hacerlo. En esta ocasión se hace a través de un donativo económico en la caja y es el propio Banco de Alimentos quien adquiere después los productos de primera necesidad a medida de lo que vayan necesitando las familias. Era una labor muy larga el ir producto por producto, viendo fecha de caducidad y claro, había que entregar cosas inmediatamente. Y de esta manera pues vamos comprando al día lo que se va necesitando. Hace falta para todo el mundo porque en realidad estamos ahora en esta situación, pero en un momento determinado nos podemos encontrar como las personas que están faltos de todo, ¿no? Madrid es la comunidad autónoma más competitiva a nivel fiscal de España y Cataluña la que menos. Castilla y León se queda en la mitad de la tabla. Son datos del informe presentado hoy en el Senado que sugiere al Gobierno de nuestra comunidad deflactar el IRPF y revisar los impuestos sobre el patrimonio. Diego Cano. Sí, esta mañana se presentaba aquí en el Senado ese informe que evalúa la presión fiscal sobre los diferentes territorios, sitúa a Castilla y León sobre la mitad de la tabla, pierde eso sí una posición, baja hasta la 1ª. Destacan los autores de este informe el valor de las recientes rebajas fiscales que ha experimentado nuestro territorio, pero advierten de que queda mucho trabajo por hacer. Recomiendan seguir bajando los tipos y simplificar el sistema tributario para atraer más inversores a nuestra comunidad y favorecer así el crecimiento económico. Y a 2 meses de que acabe el ejercicio fiscal, muchos ciudadanos se preguntan cómo pueden ahorrar en la próxima declaración de la renta. Bueno, comprar un coche eléctrico o obtener el certificado de eficiencia energética del domicilio son algunos de los trucos que nos enseñan en este vídeo. Antes de nada es recomendable tener una cosa en cuenta. Recordar que no se deben de tomar las decisiones por motivos fiscales, es decir, uno tiene que pensar en las decisiones que económicamente le sean más beneficiosas o más lógicas para su estabilidad económica. Y ya con eso claro. Es verdad que hay algunas medidas que ahora a final de año pues pueden resultar interesantes. Si tenemos carteras de acciones, este año ha subido la bolsa relativamente bastante y puede ser interesante calcular
si ese beneficio nos interesa que tributen este año o en el siguiente, haciendo una venta total o parcial de nuestras acciones, en caso de quien tenga, y fondos de inversión. Si no tienes cartera de inversiones, puedes aportar fondos a tu plan de pensiones, adquirir un vehículo eléctrico o, aunque sea un proceso algo más largo, conseguir el certificado energético para tu domicilio. Eso sí, hay una situación que no podemos olvidar. En caso de que se tengan varios pagadores es muy difícil, nos va a tocar pagar, nos va a salir a pagar, salvo que haya sido muy poco el segundo pagador. Sí es interesante a la gente que se haya jubilado en estos últimos periodos y tenga planes de pensiones que espera recuperarlos a enero, porque ya le entra la tributación más reducida y no le entran varios pagadores. Y ahora que se acerca la Navidad, siempre estamos un poco más generosos. Los donativos a asociaciones también te pueden ayudar con tu próxima declaración de la renta. El PSOE de Castilla y León se ha reunido esta mañana con la Unión de Consumidores. Este colectivo les ha explicado su preocupación por sectores como la sanidad o la educación pública y se ha comprometido a trasladarles un listado de recomendaciones para que elaboren su programa. Sánchez ha acudido a la reunión de líderes de la Cumbre del Clima en Belén, en la Amazonia brasileña. Durante 2 jornadas, los dirigentes mundiales buscan soluciones a los retos actuales para frenar el cambio climático. En su intervención, el presidente del Gobierno ha manifestado que esta causa se ha cobrado en España más de 20.000 vidas en los últimos 5 años. Y vamos ahora con un avance de la previsión del clima que tendremos este fin de semana. Deja de llover, pero bajan las temperaturas. Y después de una semana un poco revuelta y con precipitaciones durante muchos días, tenemos por delante un fin de semana un poquito más tranquilo, especialmente la jornada de mañana sábado, con cielos bastante despejados en buena parte de nuestra comunidad, algunos chubascos muy débiles en el extremo noreste de Burgos, unas temperaturas máximas prácticamente sin cambios y unas mínimas que van a bajar un poquito, pero todavía sin heladas. Tendremos 4 grados en Soria, también en Valladolid, o 5 en Zamora. Eso sí, el domingo esas temperaturas bajan, especialmente las mínimas. Ya tendremos heladas débiles en capitales como Soria, ahí alcanzarán 1 grado bajo cero, se quedarán con 0 en León, también en Palencia, en Salamanca o en Ávila, y ya hacia las últimas horas de la jornada llega un nuevo frente frío que de nuevo nos dejará algunas precipitaciones en el extremo noreste, eso sí, unas lluvias que serán algo más débiles. Más de 200 profesores de todas las etapas educativas participan en el Congreso Regional de Educación Matemática de Soria. Esta cita bianual busca ser un punto de encuentro para compartir experiencias, mejorar los procesos de enseñanza de esta materia y abordar los retos a los que se enfrenta en el contexto actual. La mejora es continua. Tenemos los planes de éxito, tenemos programas específicos matemáticos, tenemos fórmulas de formación del profesorado, tanto todas las áreas, pero por supuesto la matemática. Pensamos que la inteligencia artificial que viene el día de mañana, que el desarrollo de las ciencias requiere que todos tengamos buenos conocimientos en matemáticas y yo creo que este congreso va en esa línea. Son profesores jubilados que han aportado su experiencia de forma voluntaria en colegios e institutos de Castilla y León. Hoy les han reconocido con un diploma de profesor honorífico. Más de un centenar han dedicado su vida a la enseñanza y lo siguen haciendo. Es un acto de reconocimiento a la trayectoria, a la vocación de servicio y a toda una vida dedicada a la docencia que después también de su periodo activo siguen queriendo aportar para esa mejora continua de nuestro alumnado, tanto en materia académica como en materia, como digo, emocional o de valores importantes como la equidad, como el respeto y como la solidaridad. La serie no trata de entender, pero sí que cuenta una realidad y creo que los adultos cuando la vean, sí, supongo que entenderán algo o verán una visión distinta de esta generación y creo que esto lo hace muy interesante. Mis grandes referentes a la hora de hacer esta serie fueron las películas de los 80 que nos marcaron, es decir, Los Goonies, El Club de los Cinco, El Club de los Poetas Muertos. Claro, todo ese concepto de la amistad, de grupo, de pertenencia. Castilla y León está de estreno. A las 11 de la noche podrán ver los 2 primeros capítulos de Zoomers, una serie que nos cuenta la llegada a la universidad de un grupo de estudiantes. Se ha rodado en Salamanca, la dirige el zamorano Óscar Pedraza y Castilla y León Televisión hemos hecho el capítulo especial, el último, el que contrasta la ficción que viven los personajes con la realidad.
Llevas toda la vida soñando con ir a la universidad. Sueñas con pasar los mejores años de tu vida. De esa llegada habla Zoomers. Va de empezar de cero, va de descubrir el mundo, va del viaje del héroe. Un grupo de chicos comienza la vida universitaria en un colegio mayor. Elige ser quien no eres. Trata de la búsqueda de la propia identidad y de lo difícil y frustrante que puede llegar a ser muchas veces este camino. Que siempre te preguntes, que siempre te plantees hacia dónde vas, qué quieres ser, quién eres. Cómo se enfrentan por primera vez al mundo adulto y fuera de las casas de sus padres. Quizá esta generación tiene más en común con la generación de nuestros abuelos, en el sentido de catástrofes y penurias varias, más que a lo mejor con la mía. Pero los sentimientos sí que son universales. Gran parte se rodó el verano del 2024 en Salamanca. Salamanca es como mágica, ¿no? Me parece que hizo mucho, que nos unió muchísimo. ¿Eres nuevo? Esa amistad clave en la trama traspasó las pantallas. Un rodaje solo disfrutando y aprendiendo todos los días es una cosa que quedas para la vida. Este viernes a las 11 de la noche se emiten los 2 primeros capítulos. La primera temporada acaba el 21 de noviembre con el capítulo especial que firman compañeros de esta casa. El Paseo de la Fama de Ponferrada, frente al Teatro Vergidium, incorporará las huellas de Lucía Miranda que han quedado grabadas esta tarde. La dramaturga vallisoletana presenta en la ciudad Caperucita Manhattan, la adaptación teatral del libro de Carmen Martín Gaite, que le cautivó desde su primera lectura a los 12 años en una feria del libro. Y el Musac de León nos invita a un viaje por el universo de Yoko Ono. Mañana inaugura la retrospectiva más grande que se ha hecho de la artista japonesa en España. Reúne 80 obras visuales, sonoras y performativas de distintas épocas que nos incitan, por ejemplo, a imaginar la paz o a arreglar una taza como metáfora del mundo. Es una exposición que no se contempla, se vive y estará abierta hasta el 17 de mayo. Atravesando una cortina de cuentas, un estrecho pasillo de espejos o deslizándose por un tobogán. Hay 3 maneras de entrar en el universo de Yoko Ono, un universo conceptual que mezcla diversos estilos. 1.700 metros cuadrados, incluye más de 80 obras, muchas de ellas que no se suelen ver por lo complejas que técnicamente que son su realización. Las obras de esta muestra, la mayor de Yoko Ono en España, no se ven, se viven, como esta en la que podemos arreglar una taza rota mientras pensamos en arreglar el mundo, o una en la que la artista invita a cubrir el mundo de paz. Imágenes, películas, fotografías, sonido, performance. Yoko Ono hace que el visitante tenga que participar y que se convierta en una exposición viva. Gestos pequeños, como puede ser pues, pintar un círculo, arreglar un plato roto, pueden suponer un gran cambio. Un laberinto en el que el observador pasa a ser el observado, o una máquina expendedora de bolas de aire de Yoko Ono para llevarse un trocito de la esencia de un artista con 7 décadas de trayectoria. La muestra In Sound and Instructor se puede visitar en el Musac hasta el 17 de mayo. Y otra propuesta para el fin de semana, revisar el mito griego de Danae a través de la pintura de Carlos León en esta exposición del Patio Herreriano de Valladolid. Un contraste entre la luminosidad extrema que evoca el modo en el que Zeus seduce a Danae y la oscuridad de cuando el padre encierra a la joven. Es la primera vez que Carlos León, artista afincado en Segovia, pinta sobre madera.